alumnos, en esta clase veremos todo lo que respecta a la biología celular, que está comprendida dentro de la unidad número 2. Abordaremos los temas que tienen que ver con la célula eucariota y la célula procariota. Además veremos la teoría endosimbiótica de las organelas, que explica el origen de ciertas organelas presentes en las células eucariotas, y veremos las principales diferencias entre las células animales y vegetales, que son dos tipos de células eucariotas. Pero bien, para poder profundizar en este tema es necesario que, en primer lugar, definamos lo que es una célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Esta está compuesta por un núcleo, en el caso de las células eucariotas, está compuesta por un citoplasma y una membrana celular, que es la encargada de separar el contenido celular del extracelular. Existen dos tipos de células, las células procariotas, que comprenden a las bacterias, y las células eucariotas, que comprenden a las células animales y células vegetales. Pero bien, ahora profundizaremos sobre las diferencias en estos tipos de células. En la célula procariota, el material genético es una molécula de ADN circular que se encuentra débilmente asociado a ciertas proteínas. Estas células no poseen una envoltura nuclear, por lo cual el material genético se encuentra confinado en una región de la célula denominada nucleoide. Este tipo de células tienen una pared celular externa, tienen ribosomas, que son los encargados de realizar la síntesis proteica, tienen una membrana celular sin colesterol, no tienen citoesqueleto y, en comparación a las células eucariotas, son de menor tamaño. En las células eucariotas, el material genético está formado por varias moléculas de ADN lineal que se encuentran fuertemente asociadas a diversas proteínas. Estas tienen una envoltura nuclear, por lo cual podemos decir que poseen un núcleo bien definido, en donde el material genético se encuentra en el interior de este núcleo. En el caso de las células animales no poseen una pared celular, pero las células vegetales sí poseen esta pared celular. Tienen un citoesqueleto, tienen ribosomas y otras organelas que están delimitadas por membranas, entre las cuales podemos mencionar a las mitocondrias, los cloroplastos en el caso de las células vegetales, el sistema de endomembranas, lisosomas, vacuolas, etc. En el caso de las células animales, la membrana celular contiene moléculas de colesterol, que la función que cumplen es regular la fluidez de la membrana. En cambio, en las células vegetales no tienen moléculas de colesterol asociadas a la membrana celular, pero sí tienen otros esteroles que cumplen con una función similar. Y en comparación a las células procariotas, estas células son de mayor tamaño. Bueno, como para hacer un repaso entre las diferencias entre estos dos tipos de células, podemos decir entonces que la célula procariota posee una región denominada nucleoide, que es en donde se encuentra el material genético. En cambio, en la célula eucariota hay un núcleo bien definido. El material genético de las células procariotas es una molécula de ADN circular que está unido débilmente a proteínas. En estas células existe un solo cromosoma. En la célula eucariota, en cambio, el ADN es lineal, se encuentra fuertemente unido a proteínas y pueden tener varios cromosomas. Las células procariotas son más pequeñas, en cambio, en las células eucariotas son de mayor tamaño. Las células procariotas carecen de citoesqueleto, en cambio, las células eucariotas sí poseen un citoesqueleto. Ambos tipos de células poseen ribosomas, que son los encargados, dijimos, de realizar la síntesis de proteínas. En las células procariotas no hay otras organelas, como sí los hay en las células eucariotas, que dijimos que estaban delimitadas por membranas. Las células procariotas tienen una pared celular, y en las células eucariotas las que tienen pared celular son las plantas y los hongos. En todos los casos, la composición química de la pared celular es diferente, y algo que podemos reconocer en las células procariotas es el dominio arquea y bacteria. En cambio, en la célula eucariota tenemos al dominio eucario.
Bien, algunas de las diferencias que estuvimos mencionando se pueden observar en esta imagen. Por ejemplo, en las células eucariotas, una de las principales diferencias con la célula procariota dijimos que era la presencia de un núcleo definido que contiene el material genético. En cambio, en las células procariotas vemos que no existe ese núcleo, pero sí existe la región denominada nucleoide. Bueno, además dijimos que las células procariotas son de menor tamaño comparada a las eucariotas. Este ronda entre los 0,1 y los 10 micrómetros para las células procariotas y en el caso de las células eucariotas ronda entre 10 y 100 micrómetros. Bueno, probablemente a esta altura te estés preguntando cómo surgieron las células eucariotas. Esto es explicado a través de la teoría endosimbiótica. Según esta teoría, hace 2.500 millones de años, cuando la atmósfera ya era rica en oxígeno, algunas células procariotas primitivas adquirieron la capacidad de utilizar este gas para poder obtener energía de sus procesos metabólicos. Estas células procariotas primitivas habrían sido fagocitadas por células de mayor tamaño sin ser digeridas y se habría establecido de esta manera una relación simbiótica, en donde la célula de mayor tamaño le habría otorgado un beneficio al procarionte, eh, brindándole los nutrientes necesarios y en cambio el procarionte le habría brindado a la célula hospedadora la energía necesaria para que ésta realice sus procesos metabólicos. A través de esta misma teoría se explica el origen de los cloroplastos en las células vegetales. Pero la diferencia en este caso es que el procarionte habría sido una bacteria fotosintética, como por ejemplo una cianobacteria. Bien, esta teoría tiene muchas evidencias a favor, entre las cuales podemos mencionar que el ADN mitocondrial es diferente al ADN nuclear, pero es similar al ADN bacteriano. Por otro lado, se ha observado que existe una similitud entre las enzimas mitocondriales y las enzimas de la membrana plasmática de las bacterias. Y por último, se sabe que las mitocondrias solo se originan de otras mitocondrias, es decir, tienen un proceso de división similar a las bacterias. Bueno, habiendo explicado esto, pasaremos a ver las diferencias entre las células vegetales y las células animales. Dijimos que las células vegetales tienen una pared celular. Esto no está presente en las células animales. Además, contienen los cloroplastos, que son las organelas que realizan la fotosíntesis. Otra cosa que las diferencia de las células animales es que poseen una vacuola de gran tamaño. Si bien las células animales tienen vacuolas, estas son de menor tamaño. En cambio, las células vegetales comienzan siendo de menor tamaño, pero luego se van fusionando para formar una gran vacuola. Bien, en las células animales, como vemos, no está la presencia de una pared celular, simplemente tienen la membrana celular, al igual que en las células vegetales. No tienen cloroplastos, pero sí tienen mitocondrias, como las células vegetales. También tienen peroxisomas, al igual que en las células vegetales. Y poseen, dijimos, vacuolas de menor tamaño. Y el resto de las organelas, como por ejemplo los ribosomas, que las células vegetales también las tienen. Y el sistema de endomembranas, que también está presente en las células vegetales. Bueno, muy bien. Espero que esta clase les haya servido y cualquier duda lo veremos en la clase.